No me van a hablar de eso. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Nos habíamos quedado con el tema de razón de cambio. Y a petición de ustedes les vamos a dar otra clase más. Entonces, como la clase anterior, vamos a resolver ejercicios netamente. Entonces, vamos a ir viendo, ya vimos casi que la metodología de cómo resolver estos problemas siguiendo 7 pasos. En el primero lo vamos a hacer para recordarlo, en el siguiente voy a hacerlo un poquito más desordenado, en el sentido de que ustedes ya entienden cuál es el procedimiento de resolver y a no ir paso a paso. ¿Sí? Va a ser una cuestión más intuitiva. Si les doy el procedimiento paso a paso, es para que ustedes tengan la estructura mental de qué hay que hacer. ¿Sí? Pero ya a la hora de resolver el ejercicio, lo mejor para ustedes es que lo hagan paso a paso, porque eso me permite a mí calificar de mejor manera. Sin embargo, si ustedes abordan el problema de una manera un poco más desorganizada, entre comillas, como lo que yo voy a hacer en los siguientes ejercicios, no hay ningún problema. Ahora les digo, por facilidad, para que ustedes puedan, o para que sea mucho más fácil calificar y tengan mucha más oportunidad de accesar a más puntos de un ejercicio, lo mejor es que lo hagan lo más ordenado posible. Pero no es una regla, no es parte del proceso. Bien, vamos a empezar con el primer ejercicio. No, me acuerdo que para la clase anterior nos habíamos quedado en este ejercicio. Yo les decía de que intentaran trabajarlo. No voy a preguntar quiénes lo hicieron. Sé que todos lo hicieron. Así que solo vamos a repasar cómo es la solución de ese problema para que ustedes comparen la respuesta. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Hacia un tanque cónico fluye agua a razón de 8 pies cúbicos por minuto. Si la altura del tanque es de 12 pies y el radio de la base es de 6 pies, ¿qué tan rápido se está elevando el nivel del agua cuando tiene 4 pies de altura? Entonces, nos dan el esquema ya. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Tenemos el tanque. ¿Sí? Ay, disculpen mi tanquecito. A esto le está cayendo agua. Y obviamente esto se va llenando. Lo que nos pregunta el problema es que, bueno, aquí nos dice que tiene 12 pies de altura. Esta es la altura total del cono. Lo que nos está preguntando el problema es que cuando el agua alcanza los 4 pies, ¿a qué velocidad se va llenando? ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad en la que va subiendo el volumen? ¿Sí? Ahora bien, en la figura geométrica es un cono, es un tanque cónico, ¿sí? Pero lo que nos están preguntando es una velocidad a la que se está elevando el nivel. Si me están diciendo que quieren saber la velocidad a la que se eleva el nivel, ¿qué tipo de unidades voy a tener al final? Voy a tener unidades de caudal, o sea, pies cúbicos sobre minuto. Voy a tener una altura, pies, o voy a tener una velocidad, pies sobre minuto. Voy a tener una velocidad, ¿sí? Porque lo que me están pidiendo es cuánto varía esta variable altura en función del tiempo. Entonces, yo ya tengo identificada que mi variable va a ser h. ¿Cuánto varía h en función del tiempo? ¿Cuál h? Ojo, y esto es muy importante. Esto es la altura total del tanque cónico. Pero yo lo que quiero saber es cuánto varía esta h en función del tiempo. ¿Sí? dh en función del tiempo. ¿Sí? Cuando esta h es de 4 pies. ¿Por qué es importante ver esto? Porque, por ejemplo, les pudieron haber pedido la velocidad que lleva
a la velocidad a la que se va llenando, cuando por ejemplo tiene 6 pies. ¿Va a cambiar el resultado? Si yo les hubiera dicho en vez de 4 o 6, ¿qué creen ustedes? Por intuición. ¿O cuál sería la única forma en la que no cambiara el resultado? Si sea indiferente si yo les digo a 4, a 6, a 8, a 10 pies. No cambiaría el resultado si el agua que cae fuera más todavía. No, ibas a decir una palabra que era muy importante. Es que no la tengo en la punta, la tengo en la punta de la lengua, pero no sé cuál es, de ingeniero. La única forma en la que no me importara el nivel de la altura es que la velocidad de llenado fuera constante. ¿Sí? ¿Qué significa que es constante? Que no varía en el tiempo. Es una misma. Es lineal. ¿Sí? La velocidad constante es lineal. Es decir, que si yo, por ejemplo, voy manejando mi troquita aquí y llevo cierta velocidad y digo velocidad constante, la velocidad que lleve aquí va a ser la misma de que cuando yo vaya aquí. No importa, en cualquier punto de mi trayecto, si voy a velocidad constante, la velocidad va a ser la misma en todos los puntos. ¿Sí? Esa sería la única forma. Pero, ¿eso lo sabemos? No, porque no nos lo dice el problema. Entonces, ahorita nos interesa encontrar la velocidad a la que se llena el tanque cuando alcanza los 4 pies de altura. El fluido alcanza los 4 pies dentro del tanque. Entonces, el primer paso, definir nuestras variables. Primero vamos a tener la altura que está en, ahí dice metros, pero es en realidad en pies. Está en pies. Del nivel del agua en T minutos. O sea, en el tiempo que transcurre, que no lo sabemos, pero es la altura. Y ojo, dice la altura del nivel del agua. No estamos hablando de la altura del cono, estamos hablando de la altura del nivel del agua. A eso le llamo H. Siguiente variable, el radio, que es el número, y otra vez aquí le puse metros, el número de pies de la superficie del agua a los T minutos. Ojo, otra vez, no estoy hablando del radio del cono, que serían 6 pies. Estoy hablando del radio del espejo de agua, ¿sí? Porque el radio va a cambiar conforme vaya elevándose el agua, ¿sí? Un cono empieza desde un círculo muy pequeño y se va expandiendo. Por tanto, el diámetro del cono va cambiando y por tanto va cambiando el radio, ¿sí? ¿Sí entendemos la diferencia entre radio y diámetro? Sí. ¿Y qué más? El volumen. El volumen va a ser el número de metros cúbicos del volumen del agua. Y aquí otra vez metros. Perdónenme que en mi mente estaba trabajando en metros. El número de pies cúbicos del agua en el tanque en T minutos. Otra vez, no estoy hablando del volumen del cono como tal. Estoy hablando del volumen de esta cantidad de agua. ¿Sí? Ahora bien, omitan todo lo que estamos analizando ahorita. Para calcular el volumen de un cono, yo utilizo la fórmula de ¿qué? Del volumen de un cono, ¿sí? Ahora bien, si yo quisiera calcular el volumen de esta fracción que está aquí, ¿qué utilizara? ¿Qué ecuación utilizara? Si yo quisiera calcular el volumen solo del agua que está dentro de ese cono. Para la del cono yo utilizo el volumen del cono. Para la del agua, ¿cuál utilizaría? Se lo pongo así. Los vasos en los que tomamos agua generalmente son cilíndricos, correcto.
Si yo echo agua dentro del vaso, ¿qué forma me toma el agua? Cilíndrica. Si mi vaso fuera cuadrada, ¿qué tipo de figura? Cuadrada. Entonces, si yo voy a calcular el volumen que está dentro del cono, ¿qué fórmula voy a utilizar? Del triángulo. El volumen de un cono, porque el fluido se adapta a mi recipiente. ¿Sí? Y eso es una característica de los fluidos. Cuando digo fluidos, no estoy hablando de líquidos solamente, estoy hablando también de gases. Ok. Paso 2. Escriba cualquier hecho numérico acerca de las variables y sus derivadas con respecto al tiempo. Vamos a ver. Este dato que me dan acá, de 8 pies cúbicos sobre minuto, ¿qué variable sería? ¿Qué unidades son pies cúbicos? Volumen, ¿sí? ¿Y minutos? Entonces, ¿qué es lo que tengo? La derivada del volumen respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces tengo la derivada del volumen respecto al tiempo. Eso es lo que me da el problema. Ahora, ¿qué otro dato me da? Me da el radio del cono. Me da la altura a la que yo quiero determinar la velocidad a la que va llenándose el cono. Y me da la altura total que yo la voy a nombrar como H mayúscula. ¿Estamos claros así? ¿Qué es lo que deseamos determinar? Dijimos. ¿El nombre de la variable va a ser cuál? ¿Qué es lo que andamos buscando? Que decía al inicio. La velocidad con la que se llena. La velocidad con que se llena. Pero entonces sería, ¿cómo se llamaría la variable? En función de quién sería la derivada. De H. ¿Sí? Entonces estoy buscando esta variable, cómo se comporta respecto al tiempo. La derivada de H respecto al tiempo. O sea, cómo va incrementando el nivel del agua. Entonces necesito conocer D de H en función del tiempo cuando H vale 4. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Ahora, escribir una ecuación que me relacione las variables. ¿Cuál fórmula dijimos que íbamos a utilizar? Un volumen de un cono, ¿sí? Entonces ya yo saco mi guía con determinaciones de área, volumen, perímetro, todo eso. Para que no se compliquen en cualquier cálculo diferencial e integral, en el principio o al final, está un compilado de todas las figuras geométricas y las ecuaciones de volumen, área, perímetro y todo lo demás. Entonces yo sé que el volumen de un cono viene dado por esa ecuación. 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Cuál es el siguiente paso? Derivamos respecto a t, al tiempo. Deriven esa ecuación. ¿Me dicen cuánto le da? A mí me salió 150.80. ¿El qué? La derivada. Sí. A ver, No, ahorita me equivoqué. Pensé que solo era poner la calculadora y ya. No, pensé no, que... quiero disculpe. la derivada. Va, ok. ¿Están enamorados, muchachos?
¿Entienden la lógica del problema? ¿Verdad? Que eso es lo más importante. Buenas. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos por pasos. Derivada del volumen. De dB sobre dt. Igual. 1/3 y pi son constantes. Las dejamos afuera. Derivada de r cuadrado. ¿Cuánto? 2r. Ajá. El radio es constante. A ver. Vamos a ver. Esto es un círculo, ¿verdad? ¿Logran visualizar un cono? ¿Sí? ¿Logran visualizar cómo es un cono? ¿Sí? Ok. Va desde lo más, se me ha ido la palabra, desde lo más estrecho a lo más amplio. Entonces, si yo tomo esta sección de aquí, quedaría un conito así. ¿Sí? Este radio que está aquí, ¿es el mismo que está aquí? No, porque va variando. Entonces, ¿es constante el radio? No, no lo es. Entonces me quedaría 2R, ¿qué? Ya que no es constante y varía con el tiempo. dr sobre dt. ¿Sí? ¿Y la derivada de h? De h sobre dt. Repito, estoy hablando de esta h, de la columna de agua, de cómo va aumentando la columna de agua, no de la h mayúscula, que es lo que mide el cono. Estamos hablando de la altura del flujo del agua, ¿sí? Y esa sí va variando. Tienen que tener muy claro qué es lo que varía con el tiempo y qué no. Y eso lo van a descubrir cuando lean el problema. Físicamente, ¿qué es lo que puede cambiar? Si yo les dijera esto, ¿tiene sentido? ¿Qué estoy diciendo ahí? Que el cono, el recipiente, el tanque cónico se va a ir agrandando. Físicamente, si usted tiene un tanque en su casa cónico, imagínenlo, visualícenlo, hecho de aluminio, ¿es físicamente posible que empiece a crecer? No puede, no se puede, no se puede. Entonces, eso es lo que tienen que tener criterio. ¿Qué es lo que cambia con respecto al tiempo y qué no? ¿Sí? Tienen que empezar a desarrollar la imaginación, porque la van a necesitar más adelante. Entonces nos queda de esta manera. Les digo que la van a necesitar más adelante, porque cuando veamos el tema de integrales, vamos a ver los métodos de integración, es decir, la parte, las reglas, como cuando vimos las reglas de las derivadas y todo eso. Pero la siguiente matemática, que es la matemática 3, ustedes van a ver aplicaciones de las integrales. Entonces, ahí se vuelve un poco más complejo porque ustedes tienen que pensar en 3 y hasta en 4 dimensiones, ¿sí? Entonces, tienen que tener la capacidad de visualizar en el aire, porque en papel es muy difícil que ustedes puedan ver, puedan expresar, de hecho creo que es imposible demostrar la dimensionalidad de las integrales. Por ejemplo, se les pongo un ejemplo sencillo para que tengan idea de esto. Hay un tema dentro de las integrales, de las aplicaciones de las integrales, que se llama sólidos de revolución, que en el campo práctico de la ingeniería sirve para desarrollar principalmente, o es lo que principalmente se da como ejemplo, arandelas. ¿Sí? Una arandela. ¿Han visto una arandela lo que es? ¿Sí? ¿Quién trabaja aquí en industria? Bueno, en industria. Tú trabajas en industria, ¿verdad?
Una arandela básicamente lo que es una pieza de un gran armatoste que va encajada, puede ser una cosa cilíndrica, ¿sí? Entonces, pero esa rueda no es plana, sino que tiene fondo, o sea, tiene una anchura, y todo eso para diseñar esa arandela, ustedes tienen que plantearse una integral cíclica, se llama, porque ustedes necesitan que esa pieza calce perfectamente donde ustedes la quieren poner, ¿sí? Y eso no se logra con geometría, se logra con integración, ¿sí? Y es una integración aplicada a la geometría, básicamente. Pero visualizar eso, verlo en papel es imposible. Ustedes tienen que imaginarlo. Cómo quedaría, si le doy vuelta hacia la derecha, si le doy vuelta a la izquierda, si la pongo de cabeza. Ustedes no llevan dibujo técnico, dibujo de ingeniería. Bueno, en el dibujo técnico hay algo que se llaman dibujos isométricos, que son dibujos con líneas de 60, de 30 y de 45 grados, ¿sí? Pues tienen una imagen como en 3D, la de. Pero cuando ustedes están trabajando con ese dibujo, ustedes pueden verla vista de planta, vista lateral, vista de frente, y la imagen va a cambiar totalmente. Por ejemplo, si ustedes ven ese cono desde el aire, ¿qué van a ver? Un círculo. Si ustedes lo ven de frente, ¿qué van a ver? Un cono plano, ¿sí? Entonces, todas esas imágenes ustedes tienen que tener la perspectiva de que aún en esta parte de la matemática, aplicando la razón de cambios, van a haber muchos problemas en los que ustedes se van a basar únicamente en la vista de frente. Porque si comienzan a visualizar, por ejemplo, un trapecio rectangular en el espacio, se les va a complicar la vida en hacer estos ejercicios. Pero bueno, ya vamos a llegar a un ejercicio de esos. Ya tenemos la derivada. Y lo que tendríamos sería esto, hablando de vistas frontales. Si nosotros miramos el cono de frente, tendríamos una vista como la que tenemos acá, sin ver este fondo. Sería como un conito nada más. Si yo ese cono lo parto a la mitad, ¿sí? Imagínense la otra mitad del cono. Voy a dibujar. Si ustedes lo miran de frente, el cono sería más o menos esto. ¿Sí? Eso es lo que ustedes verían si lo miran de frente. Ahora bien, ¿por qué hago esta partición? Porque yo tengo como variables dentro de mi derivada este radio. ¿Y ese radio cuál es? ¿Es el del cono o es el del agua? Es el del agua. ¿Lo conozco? No, no lo conozco. ¿Sí? Entonces, vengo yo y hago esta vista y hago esta partición del cono porque esto me va a permitir que aplicar un concepto de geometría que hemos utilizado antes. Si yo les digo, enfóquense solo en lo que está punteado en rojo. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tipo de figura tengo? ¿Triángulo qué? Rectángulo, ¿sí? Y si yo hago esto, esta parte que está en verde, ¿qué es? Un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué tienen en común esos triángulos rectángulos? ¿Qué tienen en común? Analicen, ¿qué tienen en común esos dos triángulos? ¿Será sus lados? ¿Sus lados son iguales? No, ¿verdad? No, imposible. Uno es más grande que el otro. Pero si ustedes ven internamente dentro de los triángulos, ¿qué pasa? Los ángulos son iguales. Tengo un ángulo de 90, tengo un ángulo de 90, tengo este ángulo de acá que no lo conozco, pero seguramente es el mismo que y este que está acá va a ser el mismo para el triángulo total. Este de acá, del ángulo verdecito, es el mismo para el ángulo grande. Los ángulos son los mismos. Eso me lleva a otro concepto. Triángulos semejantes. ¿Sí?
Entonces, ¿qué me dicen los triángulos semejantes? Ya que ya he determinado que es un triángulo semejante, me dice que la razón de sus catetos equivalentes son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decir que el cociente de, vamos a enfocarnos en el triángulo verde, el cociente del radio sobre la altura va a ser igual al cociente del radio del triángulo grande, que sería ¿cuánto? 6, por la altura del triángulo grande, que sería 12. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Que los cocientes del radio del agua, del cono del agua y de la altura del agua es igual al cociente del radio total por la altura total. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? ¿Preguntas? ¿No preguntas? Ojo, repito, mucho ojo con este concepto. Para que los triángulos sean semejantes, tienen que tener los mismos ángulos. Esto me va a permitir que yo pueda equiparar las razones de sus catetos, los cocientes de sus catetos. ¿Sí? Si ustedes quieren una prueba y no creer en mí, dibujen un triángulo rectángulo. ¿Sí? Miren sus catetos, ¿sí? Todos los catetos, mídanlos y luego tracen una línea recta en cualquier punto. Midan el cateto otra vez y hagan los cocientes y van a ver que van a ser iguales. ¿Sí? La proporción es la misma. Bien. Explicado esto, ¿por qué quiero hacerlo yo de esta manera? ¿O por qué necesito hacer este paso? El radio del cono lo conozco, que es 6. La altura del cono la conozco, que es 12. El radio del espejo de agua lo conozco. No. La altura del agua la conozco. Sí, porque me la da el problema. Es el punto en el que me piden la velocidad, que sería 4 pies. ¿Sí? Entonces yo puedo poner el radio en función de variables que sí conozco. Entonces, si yo de esta fórmula que he sacado aquí, despejo el radio, me quedaría 1/2 de la altura. ¿Sí? Ahí H la pongo como incógnita. Ya sé que vale 4, pero la voy a dejar como incógnita. Entonces, una vez hecho esto, en mi fórmula, yo puedo sustituir esto. Me queda el volumen es igual a 1/12 de pi por la altura al cubo. Ya puse el radio, que era la variable que no conocía, en función de la altura. Derivo nuevamente y me queda de esta forma. La derivada de h sería 3h al cuadrado, derivada de h en función del tiempo. Esto me quedaría como derivada del volumen en función del tiempo es 1/4 de pi h al cuadrado, derivada de la altura respecto al tiempo. ¿De dónde sale ese 1/4? Tercera de 3 es 1, tercera de 2 es 4, 1/4. ¿Preguntas acá? ¿No preguntas?
Derivada del volumen en función del tiempo, ¿la conozco? ¿Conozco la derivada del volumen en función del tiempo? Sí, la conozco. Son 8 pies cúbicos por minuto. Un cuarto es una constante, pi es una constante, h la conozco. Sí, es la altura que me están pidiendo que calcule la velocidad, que es 4 pies. ¿Y ddh sobre dt la conozco? No, es lo que quiero averiguar. Entonces despejo para ddh sobre dt. Voy a esperar a que copien porque voy a pasar la lámina. No es una cerveza, es una coca. Para que quede en registro. Bien. Entonces vamos a derivar en la siguiente lámina. Voy a tomar esta ecuación que ya tengo acá y voy a despejar para ddh. ¿Sí? No le hagan caso a esto. ¿Sí? Bueno, sí. ddh sobre dt lo cambio. Vamos a despejar ddh sobre dt. Nos quedaría ddh sobre dt va a ser igual 4 derivada del volumen respecto al tiempo por pi por h al cuadrado. Derivada del volumen respecto al tiempo la conocemos, la h la conocemos. Entonces sustituimos. La derivada del volumen respecto al tiempo es 8 pies cúbicos por minuto. La altura a la que me están pidiendo la velocidad es cuando la columna de agua va a los 4 pies. Y eso me da 2 sobre pi, que sería aproximadamente 0.637. ¿Qué unidades tendría eso? Estamos hablando de una velocidad, de una variación de altura respecto al tiempo. ¿La altura en qué unidades va? Pies sobre minutos. Estamos trabajando con minutos. Entonces, eso yo lo voy a colocar en mi conclusión. El nivel del agua sube a tasa de 0.637 pies por minuto cuando el agua ha alcanzado una profundidad de 4 pies. Ahí le puse metros. 4 pies. Ahora, volviendo a lo que les preguntaba anteriormente. Si yo les digo que calculen la velocidad a la que va subiendo el nivel del agua cuando la altura es de 6 pies, ¿va a variar sí o no? Viendo la ecuación. ¿Por qué? ¿El radio va a aumentar? ¿Tengo el radio considerado en la ecuación? ¿A dónde? No está el radio. ¿Por qué va a variar entonces? Bueno, ¿va a variar sí o no? Si están tan seguros de que sí, ¿por qué? Por lógica va a variar, muchachos. Si la altura a la que calculamos era de 4 pies y ahora les estoy pidiendo la altura de 6 pies, la altura de la columna de agua está jugando un papel importante en el cociente de la ecuación. Que yo ponga 6 aquí en lugar de 4, obviamente me va a alterar el resultado numérico. Obviamente lo va a alterar. Entonces la velocidad no va a ser la misma. ¿Sí? Tengo que identificar qué variables están jugando en mi ecuación. Si, por ejemplo, aquí la altura no hubiese estado, ¿qué hubiese pasado? La velocidad hubiese sido constante. Porque el nivel que va alcanzando el agua, la altura que va alcanzando la columna de agua, no importa dentro de la ecuación. Entonces la velocidad es constante.
porque va a ser la misma si yo pongo 6 pies, 4 pies, 10 pies, 20, porque la h, la altura, no está considerada dentro de mi ecuación. Por eso. Preguntas. Tres ejercicios de estos en el parcial y quedamos. Fácil, rápido. No, hombre, no me digan eso. Bueno, este 4 se va con este 4. 4, para no hacer el cálculo numérico. 4 se va con este 4 que está acá. Me queda 8 sobre 4. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Mitad de 4, 2. Mitad de 4, 1. Me queda 2 sobre pi por 1. 2 sobre pi. Miren, la lógica de todos los ejercicios es la misma. Es la misma. ¿Sí? El ir a traer fórmulas son las mismas fórmulas las que van a utilizar. Pitágoras, trigonometría, fórmula de un cono, de un trapecio, de un triángulo. Van a ser exactamente las mismas. Si ustedes revisan 10 cálculos diferentes, 10 libros de cálculos diferentes, los ejercicios son exactamente los mismos. Todos los van a llevar a eso. No se preocupen por el hecho de que van a utilizar, le voy a poner que, no sé, un octágono hueco cilíndrico, no sé, una cosa rara. No. Van a ir todo, van a ir a parar ahí. Ahí van a ir a parar. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que preocuparles es entender físicamente lo que les están pidiendo. ¿Sí? Y hacer extrapolaciones tan lógicas como esa. Un fluido toma la forma del recipiente que yo estoy utilizando. Eso es lógica. Tiene que funcionarles el sentido común, que no es el más común de los sentidos. Bien, vamos con otro. Este es el ejercicio 3 de la guía de trabajo. Para los que ya lo hicieron, bueno, van a corroborar si está bueno entonces. Que yo sé que ya esa guía ya está terminada. Porque imagínense si yo les digo en el parcial, ¿pueden sacar su guía de trabajo resuelta? Solo copiar van a ir. Si yo les dijera eso. La probabilidad es la misma que no les pongan ningún ejercicio de esos. O que yo les ponga un ejercicio que ya resolví en clase. Son las mismas probabilidades para todos. Son las mismas probabilidades para todos. No me ilusione, por favor. Yo les aseguro, y sin afán de hacerlo sentir mal, sino porque yo he sido estudiante, yo les aseguro que les pongo un ejercicio que resolví en la clase y por lo menos el 70% lo va a tener malo. Por lo menos, se los aseguro. No me tienten. Ver para creer, ingeniero. No me tienten. Bien, veamos este ejercicio. Dice, un aeroplano que vuela horizontalmente a una altitud de 1 milla pasa directamente sobre un observador.
Si la velocidad constante del aeroplano es de 400 millas por hora, ¿qué tan rápido aumenta la distancia respecto al observador 45 segundos más tarde? Entonces, todos o la mayoría de los ejercicios de la guía de trabajo no tienen esquema. Y esto es con la intención de que ustedes pongan en práctica su imaginación desarrollando el esquema. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Diseñar mi esquema. ¿Qué es lo primero que yo tengo que dibujar en mi esquema? ¿Qué sería? El aeroplano, el avioncito. Así que tengo mi avioncito ahí. Y dice, un aeroplano vuela horizontalmente a una altitud de 1 milla que pasa directamente sobre un observador. ¿Qué es un observador? Una persona, alguien que está viendo cómo ocurre el fenómeno. Y lo que me está diciendo el problema es que a 1 milla de distancia hacia el cielo, o sea, una altura de donde yo estoy viendo eso, pasa el avión. ¿Sí? Entonces, ¿dónde voy a dibujar a mi personita? Abajo del avión. Ahí está mi personita. ¿Y qué me dice después? La velocidad del aeroplano es constante. ¿Sí? O sea, va a ser la misma en cualquier punto. Entonces, ¿qué tan rápido aumenta la distancia respecto al observador 45 segundos más tarde? Bueno, para empezar, empecemos a poner nuestra información. ¿Cuál es la distancia que va a haber desde donde yo estoy hasta el avión? 1 milla. Ahí tengo 1 milla. ¿Qué va a pasar 45 segundos después de que esto ocurra? El aumento de la distancia. Entonces, ¿el avión dónde va a ir? Más lejos, ¿verdad? Entonces, el avión va a ir por aquí, pongamos. ¿Sí? A ojo de buen cubero. ¿Cuánto tiempo va a pasar de que el avión esté aquí y llegue aquí? 45 segundos. ¿Sí? Ahora les pregunto yo, cuando yo me refiero a la distancia que hay entre el observador, que soy yo, y el avión, ¿a qué me refiero? A desplazamiento. Al desplazamiento. Correcto. Pero va a ser, vamos a ver. Va a ser la distancia esta, va a ser la distancia esta, o va a ser la distancia esta. En el problema dice en el observador, o sea que en la segunda. Digo, en la tercera. Sería la tercera. ¿La tercera? En la tercera. La tercera, La sí. tercera. Es que ya ven que si logran enorgullecerme, si se esfuerzan. Obviamente va a ser la tercera. Sí, porque es la distancia desde el punto donde yo estoy observando hacia donde va el aeroplano. Entonces, si ustedes ven las líneas que hice, ¿qué me formaba? Un triángulo rectángulo. Sin avanzar más en el problema, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cuál es la ecuación que utilizamos siempre que vemos un triángulo rectángulo? Pitágoras. Seguramente esto nos va a llevar a Pitágoras. Bien. Entonces, la distancia en la que transcurre el avión horizontalmente, no la conozco, ¿sí? No sé cuál es la distancia que hay de aquí a aquí. Sé que pasan 45 segundos, pero no sé cuál es la distancia. Y tampoco sé esta distancia que yo le he llamado h, ¿sí? Ustedes pueden llamarla como quieran. Y a esta distancia que hay entre el observador, hasta la altura hacia el aeroplano, yo le he llamado y, que es la de 1 milla. Bien, ¿cuál ecuación vamos a utilizar? Dijimos, Pitágoras. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría
igual a y cuadrado más x cuadrado, o x cuadrado más y cuadrado, no importa. Bien, derivemos esa ecuación. Derivemos esa ecuación y despejemos para la variable de interés. Tómense su tiempo. Bien, ¿cómo le quedó? Para empezar, ¿cuál variable despejaron? X, H. ¿Qué anda más? ¿Qué anda más? ¿Qué es lo que ando buscando? H ando buscando. No definimos qué andábamos buscando, ¿verdad? Vamos a irnos a la pregunta. ¿Qué tan rápido aumenta su distancia respecto al observador? ¿Cuál es la palabra clave? Si yo digo rápido, estoy hablando de qué? Una velocidad. Aumenta su distancia respecto al observador. ¿Cuál es la distancia respecto al observador? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál dijimos que iba a ser la distancia? H. Una mía. Entonces, ¿qué andamos buscando? dH sobre dt. No entiendo por qué hace eso de repente. dH sobre dt. ¿Cómo? Sí, no, lo que pasa es que estos botoncitos, no sé por qué tienen esa función de que si lo aprieta uno, sigue haciendo un trazo continuo. No le he dado la funcionalidad de esos botones, la verdad. Entonces, dH sobre dt, porque es la velocidad a la que va incrementando la distancia. ¿Okay? Entonces, voy a derivar esta ecuación y voy a despejar dH sobre dt. ¿Cómo me quedaría? A ver. ¿Cuál es la derivada de h cuadrado? 2h
2h de h sobre dt. Sería 2h de h sobre dt. Igual, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? 2x de x sobre dt. ¿Por qué? Porque la distancia va cambiando, ¿va? Se va alejando horizontalmente. Más 2y de y sobre dt. ¿Sí? Saco factor común 2 acá y lo elimino con este 2. Se van todos los 2. Y d de h sobre dt, solo mando la h a, ¿ok? A dividir. Ahora bien, no sé si alguien nota algo especial en esta ecuación. Vamos a analizar la variación de las variables en el tiempo. ¿Sí? H va a variar porque se va a ir alejando, ¿verdad? Cada vez se va a ir alejando. Cada vez se va a ir alejando. Muy bien. X va a cambiar porque va de aquí y va incrementando la distancia. ¿Sí? Conforme se vaya alejando. Va a variar. Ahora yo les pregunto. La variable y, esta variable y, que es la distancia en altura, ¿esto va a cambiar? ¿Por qué no? Va a velocidad constante y va de forma horizontal. Es decir, que la altura que hay aquí va a ser la misma que va a ver cuando vaya aquí respecto al punto de vista del observador. O sea, en altura. ¿Sí? O sea, esta altura va a ser la misma. ¿Sí? No va a haber variación. Entonces, si esa altura no varía, ¿qué pasa? ¿Cuánto es d de y sobre dt? 0. Entonces esto lo elimino. Entonces, d de h sobre dt es lo que ando buscando. H, x, d de x sobre dt. D de x sobre dt la conozco. $400 millas por hora. Es la variación de esta variable, eje x. ¿Cómo va? Cambiando. Va cambiando en relación a 400 millas por hora. ¿Sí? D de x sobre dt la conozco. ¿X la conozco? No. ¿H la conozco? No. Ok. Vámonos con X. ¿Cómo determino X? El tiempo por la velocidad. El tiempo por la velocidad. Exactamente. Tengo tiempo, 45 segundos. Tengo la velocidad, que es 400 millas por hora. Una velocidad constante. Entonces yo sé que la velocidad es la distancia sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Qué velocidad? 400 millas por hora, que es constante. ¿Qué tiempo? 45 segundos. ¿Sí? Entonces sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería la distancia?
No, eso es velocidad. Estamos calculando que una distancia. ¿Todos están de acuerdo con eso? Vamos a analizar. ¿La velocidad es cuánto? 400 ¿qué? Millas por hora. ¿Cuál es el tiempo? ¿Dónde está la diferencia? Correcto. Estamos trabajando horas y en otros estamos trabajando segundos. Entonces habrá que convertir esos segundos a horas o esas horas a segundos. Lo más fácil, convertir los segundos a horas. ¿Sí? ¿Cómo convertimos segundos a horas? Bueno, esto ya se los había explicado. Para cualquier tipo de unidad, si yo tengo segundos, entonces tengo, si las quiero pasar a minutos, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos. ¿Sí? Aquí elimino segundos y me quedan minutos. Ahora, quiero horas. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. Entonces elimino minutos y me quedan horas. ¿Sí? Entonces sería 45 entre 60. Bueno, 45 por 1 entre 60 por 1 entre 60. 60 por 60 me da 3600. Y este dato se les va a quedar porque le van a ocupar mucho. Una hora tiene 3600 segundos. Entonces, esa velocidad va a ser 400 millas por hora por 45 segundos convertidos a horas, que sería una hora entre 3600 segundos. Elimino los segundos, me quedan horas. Las horas se van con las horas y me quedan millas. 5 millas. Es decir, la distancia que hay de aquí hasta acá son 5 millas. ¿Dudas? Vamos otra vez a la ecuación. D de X sobre DT la tengo, dijimos. X ya la tengo. H la conozco. No. ¿Cómo la voy a calcular? ¿Cómo puedo determinar H? Con Pitágoras. Tengo Y, tengo X, puedo determinar H. Ya dijimos de que H cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces H va a ser la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. H va a ser 5 al cuadrado más 1 al cuadrado, que eso es raíz de 26. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Tengo X? Sí. ¿Tengo H? Sí. ¿Tengo dx sobre dt? Sí. Entonces puedo calcular dh sobre dt. Sustituimos. X vale 5. Dx sobre dt vale 400. Y h vale raíz de 26. Millas se van con millas y me quedan millas por hora. Eso me da 392.23 millas por hora. ¿Terminó el problema ahí? ¿Qué falta? Falta la conclusión. ¿Quién me dice cómo quedaría la conclusión?
¿Todos de acuerdo? ¿Alguien le agregaría algo más? Sí, creo que no tomó en cuenta lo de el tiempo, los 45 Exacto, segundos, no sé si lo agregó. exacto, eso es muy importante, porque estoy calculando la rapidez después de 45 segundos. Entonces, mi conclusión debe ser, la distancia entre el observador y el aeroplano aumenta a 392.23 millas por hora después de 45 segundos. De hecho, ahí tendría que decir después de 45 segundos que el aeroplano haya sobrevolado el observador. La conclusión debe ser lo más específica posible a las condiciones que les está brindando el problema. ¿Preguntas? Se puede tomar para el parcial. Hay un detalle. Sí, podría tomarlo. Solo les cambio la pregunta. Si les pido calcular la velocidad angular con la que el observador tiene que girar para observar el avión. Si ya estamos hablando de velocidad angular, ¿qué implica? ¿Qué implica si yo digo velocidad angular? Desplazamiento. De ángulo, sin miedo, de ángulo. Entonces, ¿qué tendría que estar tomando en cuenta? Este ángulo que está acá. Es que yo estoy parado, perdón para los que están virtuales, no lo van a ver, yo estoy parado y hago esto. Mi ángulo va a cambiar. Entonces yo le puedo pedir la velocidad en la que hago esto. Sería un problema ocurriéndose. No les diga que le voy a poner, pero podría ser. No, ya que van a salir bien. Van a salir bien. No se pueden dar el lujo de salir mal. Desde ya les digo, no se pueden dar el lujo de salir mal. Estudien. Yo me siento como el meme que dice, vamos a morir todos. Nada fuera de esto le va a salir, nada. Si ustedes entienden estos problemas, si ustedes han repasado la guía de trabajo, no toda, pero han hecho algún ejercicio, si ustedes han consultado el material que está puesto en la plataforma, no tienen nada que temer, absolutamente nada. Nada fuera de eso les va a salir, nada. Repito, nada fuera de eso les va a salir. No pueden darse el lujo de salir mal. De verdad, no quiero que salgan mal. No quiero hacer exámenes de suficiencia o complementarios, no sé cómo le llaman ustedes acá. ¿Sí? No quiero dejar a nadie tampoco. De hecho, ya se quedaron un montón en el camino, que se retiraron. Empezamos siendo 45 y terminamos ahorita, somos 38. Ya se retiraron un montón. Ya mi cuota ya la cumplí de los que desertaron y desertaron por razones ajenas a que estuviera difícil. No. Se fueron por otras razones. ¿Sí? Alguno u otro desertó después del parcial. Pero, y esto se lo digo con todo respeto, para mí es muy cobarde desertar después de hacer un parcial. Me quedan 2. ¿Sí? Y esto se lo doy como consejo. La lucha se da hasta el final. Hasta el final. Hasta el final es hasta el final. ¿Sí? Cuando ya hayan agotado todo, académicamente hablando, hasta ahí pueden decir, lo intenté, pero al menos lo intentaron. ¿Sí? Y la mayoría de docentes valoran eso. Yo incluyendo. Si yo veo que usted pone atención a la clase o viene a la clase o se conecta de forma virtual, pregunta, consulta, resuelve las tareas, no me deje en blanco la papeleta que le doy a la hora del examen, esa papeleta en blanco, que a la próxima, y se lo dije después del parcial, este parcial que viene, de este periodo, el que me llegue a entregar esa hoja que yo le doy en blanco solamente con su nombre va a ser un punto menos. Si no la va a ocupar, no la mancha.
No mate un arbolito. ¿Sí? No la ocupen, devuélvanmela. Mejor devuélvanmela. Que hasta eso les puedo tomar en cuenta la nota. Les puedo poner un punto 1 si me la devuelven en blanco, porque es papel desperdiciado. O sea, yo lo ocupo después. No lo puedo tirar así. Pero, por favor. ¿Sí? 1.2 y trae papel reciclado. Hacen gastar recursos a la universidad. Bueno, de esta vez fue el Ministerio de Medio Ambiente porque ahí saqué todo. Bien, vamos con el siguiente. Nos dice el problema. Una piscina es de 40 pies de largos, 20 pies de ancho, 8 pies de profundidad en el extremo más hondo y 3 pies en el extremo menos profundo. El fondo es rectangular. Si la piscina se llena al bombear agua a razón de 40 pies cúbicos por minuto, ¿con qué rapidez se eleva el nivel del agua cuando la profundidad es de 3 pies en el extremo más hondo? En el extremo más hondo. Bien. Como les digo, los ejercicios de la guía de trabajo, este es el ejercicio de la guía de trabajo, no traen esquema. Hay que dibujarlo nosotros. Visualicen una piscina, ¿sí? Si en un punto les está diciendo que es más profundo que en el otro, ¿cómo va a ser la base? ¿Va a ser lineal o va a ser exacto? Va a ser inclinada, ¿sí? Vamos a dibujarlo aquí. Va a ser así. Aquí va a tener una altura donde va a ser lo más profundo y aquí va a tener la altura donde va a ser menos profundo. ¿Y esta línea cómo va a ser? Recto. Vamos a tener una figura más o menos así, ¿verdad? Entonces, esto yo lo voy a tener así. Aquí. Esto es lo que no veo. Aquí. Disculpen mi dibujito. Aquí. Aquí. Y aquí. Sí, ¿verdad? Sí, lo ven. Bien. Si yo digo 20 pies, o bueno, 40 pies de largo, ¿a qué me estoy refiriendo? Voy a ponerles numeritos. 1, 2, 3. 40 pies de largo, ¿qué quiere decir? ¿Es 1, es 2 o es 3? 2. ¿2? ¿2? ¿Todos 2? ¿Sí? Y si yo digo 20 pies de ancho, ¿a qué me refiero? ¿1, 2 o 3? 3. ¿Seguro? Es al revés. Es al revés. Correcto. Entonces, si yo digo 20 pies de largo, ¿sería qué número? Perdón, 40 pies de largo. Sería 3. Correcto. 40 pies. Traten de imaginar la piscina. Sería muy raro que una piscina sea más ancha y muy estrecha. ¿Sí? Estamos hablando de una piscina que es larga, que es grande y que es más estrecha, que es lo más común. Si ustedes se fijan, generalmente las piscinas, por ejemplo, piensen en una piscina olímpica, ¿qué son? Son largas y son más estrechas. ¿Sí? Bien. En los 20 pies de ancho serían 1 o 2. Estos 20 pies de ancho. 1 o 2. 2. 2. 2. Aquí tendríamos 20 pies. ¿Sí? Y dice 8 pies de profundidad en el extremo más hondo. Sería 1, ¿verdad? Aquí serían los 8.
¿Y los 3 a dónde serían? Al otro extremo. Al otro extremo. Aquí serían los 3 pies de profundidad. ¿Sí? ¿Todos encontraron sentido en la imagen? ¿Ya ven que se la pueden dibujar? Ahora vamos a algo más estructurado, porque mi dibujo es feo. Tenemos eso. ¿Sí? ¿Ya? Pero ven que sí lo pueden hacer. O sea, lo que yo quiero demostrar es que sí pueden imaginarlo. Bien. Entonces tenemos 8 pies en la parte profunda, 3 pies en la parte menos profunda, 40 pies de largo, 20 pies de ancho. Ahora bien, Ingeniero, una pregunta. dígame. Por ejemplo, en el esquema, ¿verdad? Por ejemplo, yo me imaginé que de izquierda a derecha era más hondo. O sea, de izquierda era lo más pacho y a derecha más hondo. Claro, ¿Afectaría de alguna manera eso? no, de ninguna manera. O Ok, sea, que lo que tú pudiste haber imaginado tuvo que haber sido esto. Que aquí fuera exacto. más profundo y aquí fuera menos profundo. Ujú. ¿Sí? Y no tiene nada de malo. Va a dar exactamente lo mismo. Ok. Es lo mismo. Simplemente lo estás viendo desde otra perspectiva. Pero es lo mismo. Es cuestión de perspectiva. El mundo es ancho y ajeno y hay de todo. Así que pueden imaginarlo como quieran. Las dos formas son correctas. Bien, entonces, ya que ya dimensionamos nuestra piscina, ahora tratemos de entender lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Primero, nos dice que se está llenando a razón de 40 pies cúbicos por minuto. ¿Sí? ¿Qué variable tendría ahí? A 20 pies cúbicos por minuto. Volumen. Y la unidad de tiempo. Entonces, volumen sobre tiempo, ¿qué es? Bueno, es un caudal. Pero esquemáticamente, ¿cómo lo representamos? Como la derivada de qué? Sobre la derivada del volumen sobre la derivada del tiempo. Sería 40 pies cúbicos por minuto. ¿Sí? Entonces ahí tengo una variable. Ahora bien, dice, el fondo es rectangular. Si la piscina se llena a 40 pies cúbicos, ¿con qué rapidez se eleva el nivel del agua cuando la profundidad es de 3 pies en el extremo más hondo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaría ubicando yo esa profundidad extra que me dan? ¿Acá o acá? En dos, ¿verdad? En el extremo más profundo. La estaría ubicando acá. ¿Sí? Aquí tengo 3 pies. Esos tres pies que me están dando son altura de qué? Del agua. Correcto. Del agua. Si yo veo de frente, uno siempre hay que caminar hacia los terrenos que uno conoce, ¿sí? Si yo veo de frente, así de lado, la piscina, ¿qué figura voy a ver? Voy a ver algo como esto, ¿verdad? Algo así, ¿qué es esto que está acá? Esa figura que está ahí. Perdonen que no la puedo dibujar. Pero sí, lo ven, ¿verdad? Eso es lo que verían si la ven así. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si la puedo dibujar nuevamente. Sería algo aquí.
algo aquí, algo aquí, algo aquí y algo aquí. ¿Sí? Ahora bien, eso no es una forma con la que hayamos trabajado. Si nosotros quisiéramos llevarla a una forma geométrica con la que hemos trabajado, ¿qué podríamos hacer? ¿A qué figura geométrica que hayamos trabajado se acerca más esto? A un triángulo, ¿verdad? Si yo lanzo una línea recta desde esta esquina hasta acá, ¿qué formo? Un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Formamos un triángulo rectángulo. Ya vamos a ver para qué. Lo que yo formo en ese triángulo rectángulo, ¿qué me da? Esta distancia o este cateto de aquí arriba, vamos a ponerlo con un número 1, 2, 3. Este cateto 1, ¿conozco el valor? ¿Cuánto? 40. Es esta distancia que no varía, es el ancho de la piscina, sigue siendo el mismo, son 40. Muy bien. Esta altura, ¿la conozco? ¿Sí o no? ¿Cuánto? 5. ¿Por qué 5? Exacto. Yo sé que esta de aquí, total, mide 8. Si yo le resto esta altura que está acá, de donde pasé la línea, ¿esta altura cuánto es? 3. Entonces ya tengo 8 y le quito 3. Así. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? Tengo 40 y tengo 5. Ahora voy a asumir que estoy rellenando agua. Si estoy llenando agua, ¿qué forma va a tomar? Si yo estoy viendo la piscina así, imagínense que esta vista es un vidrio. ¿Qué forma va a tener el agua? Un triángulo. Y ahí está mi agua. ¿Sé cuánto mide esto? Esta parte de arriba del agua. ¿Lo conozco? No. Solo vamos a poner el nombre de una variable. Vamos a poner B. ¿Sí? ¿Conozco esta altura del agua? ¿Sí? 3 pies. Vamos a poner, sabemos que es 3 pies, pero vamos a poner que no la conocemos. ¿Sí? Pero sabemos que es 3 pies. La vamos a poner como H. Ya van a ver por qué. Entonces tenemos 2 incógnitas. Si yo me voy a mi formulario y busco cuál es el volumen de un prisma, esto es un prisma con base rectangular. No se preocupen que en el parcial yo le puedo decir qué figura geométrica es, si no se saben la figura geométrica. Igual en el cálculo vienen ahí las figuritas para que lo vean. El volumen de un prisma es este. Un medio de la base por lo largo, por lo alto. ¿Sí? Ancho, largo, alto. Un medio de la anchura, la longitud y la profundidad o altura. Ahora bien, un medio, estos 20 pies, ¿de dónde vienen? Es la longitud, ¿verdad? ¿La longitud va a variar? No va a variar, porque la piscina sigue siendo lo mismo de ancho, perdón. ¿Sí? De ancho, esta es anchura. ¿La altura va a variar? ¿Esta altura? Va a variar. Es la de la columna de agua. ¿Sí?
este B va a variar, ¿sí? Porque cuando el agua vaya subiendo, se va a ir llenando, ¿verdad? Ojo. No quiero que se confundan en esto. Cuando yo digo L igual a 20, ¿qué quiere decir? Que el agua está por todo esto, a lo ancho, ¿sí? Por eso es que eso no va a variar. Lo ancho no va a variar. Puedo tener muy poquita altura, pero el agua va a estar totalmente sobre la base. Por tanto, no va a cambiar. Entonces, si simplifico esto, 20 entre 2 me da 10. El volumen va a dar 10 por B, que va a ser este cateto, por H. Tengo dos incógnitas. Este cateto y esta de la altura. Ahora les pregunto, ¿qué tienen en común este triángulo grandote y este triángulo chiquitito azul? ¿Son triángulos qué? Triángulos. Son triángulos rectángulos, pero que dijimos hace poco, Que tienen los mismos ángulos. que son triángulos semejantes. Son triángulos semejantes. Entonces, el cociente de sus catetos es igual para cualquier punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el cociente de 5 sobre H, va a ser igual al cociente de 40 sobre B. ¿Sí? Entonces, por triángulos semejantes, yo tengo que B sobre 40 va a ser igual a H sobre 5. ¿Por qué? Porque son triángulos semejantes, porque sus ángulos son iguales. ¿Para qué me sirve esto? Para poner una variable en función de la otra. En este caso, voy a poner la variable B en función de H. Si yo despejo B, me quedaría 40, lo paso al otro lado a multiplicar. 40 entre 5 es igual a 8. Entonces B es igual a 8H. Entonces me voy a esta ecuación que tenía aquí. Y en vez de B yo puedo poner ¿qué? 8H. ¿Sí? ¿Eso me quedaría cuánto? El volumen igual a 80H cuadrado. Toda mi ecuación del volumen me quedó en función de la altura. Ahora sí, derivemos a esta ecuación. ¿Cómo quedaría la derivada de esta ecuación? La derivada de B, ¿cómo sería? Derivada de B sobre DT. 80 es lo mismo. Derivada de H cuadrado. ¿2H? De DH sobre DT. 2 por 80. Entonces me quedaría 160H de DH sobre DT. ¿Por qué no sustituí directamente aquí la H? Que ya sabía yo que valía 3. Porque yo necesitaba llegar a DH sobre DT. Y eso lo iba a lograr derivando. Entonces me queda DB es igual a DDH 160H DDH sobre DT. DDB sobre DT la conocemos, sí, dijimos que era 40 pies cúbicos por minuto, que es lo que nos da el problema. DDH sobre DT la conozco, no, es lo que quiero conocer. Y H la conozco, sí, porque me están pidiendo la velocidad a la que se eleva la columna de agua cuando la altura es de 3 pies. Entonces, ¿qué hago? Simplemente despejo DDH sobre DT. DDH sobre DT es igual al diferencial del volumen respecto al tiempo entre 160 por H.
Sustituyo 40 sobre 160 por 3. Y eso me da un 12avo de pies sobre minuto. Es una velocidad. ¿Por qué? Estamos viendo la variación de una altura respecto al tiempo. Un 12avo de pies sobre minuto. ¿Cómo quedaría la conclusión? Excelente. Perfecto. Esa es una conclusión para que yo les ponga 10. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por el momento ya todo claro. Sí, todavía falta. ¿Algo que quieren ir? Vale, les queda hacer ejercicio de tarea. Vamos a terminar la clase aquí por 2 razones. Creo que ya se quieren ir. Y 2, ya se me va a apagar la compu y no quiero moverla allá al cargador porque está muy lejos. Esta iba a ser la última clase de razón de cambio, pero me quedan 2 ejercicios que sí quiero que vean. ¿Quiero ver? Quiero ver. Sí. Son 2 ejercicios que quiero resolver todavía. Entonces, para la siguiente clase, vamos a resolver esos 2 ejercicios que quedamos pendientes y vamos a entrar ya al otro tema, que son máximos y mínimos de una función. Después de máximos y mínimos de una función, vamos a volver a razón de cambio, pero ya de una forma distinta, llamada optimización, que es algo muy utilizado en la ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería civil, en todas las ingenierías. Así que nos quedamos hasta aquí, muchachos. Pasen feliz noche, estudien, repasen. Gracias, ingeniero. Feliz noches. Gracias, ingeniero. Feliz noche.